Saludos a todos. Eh, el día de hoy el tema que vamos a tratar sería el análisis de estabilidad de taludez, siguiendo con pues, el contenido propuesto de la materia. Entonces hablaremos de análisis por dovelas o rebanadas, de lo cual haremos una introducción del tema de análisis por dovelas o rebanadas y luego nos centraremos en uno de esos métodos, que sería el de Fellenius o el método ordinario. Entonces, primero que todo, vamos a hablar un poco de cómo surge todo esto, para qué se hace y si es solo un análisis el que se debe realizar o son varios, teniendo en cuenta de que este método, ¿verdad? El método de análisis de estabilidad de taludez por dovelas, y según hemos venido tratando el tema, se hace para encontrar el factor de seguridad debido a el plano de falla más probable, ¿verdad? Que en este caso sería aquel que tiene el factor de seguridad menor dentro de todas las iteraciones. Entonces, eh, la localización de estos círculos de falla se hacen dibujando una grilla de puntos, tal como vemos en esta parte, ¿verdad? Tenemos eh, tres configuraciones mediante las cuales podemos crear grillas, ¿verdad? Y tiene unos aspectos para seleccionarlo, ¿verdad? El primero sería círculos de igual diámetro, que es esto que tenemos acá. Tenemos círculos que pasan por un mismo punto, faltó la M. Círculos tangentes a una o varias líneas determinadas. Entonces, ¿qué queremos decir? Pues círculo de igual diámetro, entonces establecemos una grilla y todos los radios van a ser iguales, tal como nos está señalando acá. El radio 1, radio 2, radio 3 de cada uno de esos puntos será iguales. Por lo tanto, vamos a tener circunferencia como si la misma circunferencia se trasladara. Entonces, cada cruz que tenemos aquí sería los centros de cada circunferencia, que nos va a determinar nuestro plano de falla. Entonces, a cada plano de falla, debido a esos centros de nuestro círculo, vamos a calcularle su factor de seguridad. Entonces, de esa grilla, el menor valor de factor de seguridad será nuestro valor de nuestro factor de seguridad debido a nuestro cálculo. Entonces vemos que es un proceso iterativo y que necesitamos hacer, debido a ese nombre, pues varios cálculos. Entonces, también tenemos la segunda parte, que sería círculos que pasan por un mismo punto, que sería lo referente a esta gráfica que tenemos acá. Y nos dice que se busca fijar un punto común, ¿verdad? Que será en el caso que utilizaremos para nuestro ejemplo. Se busca fijar un punto común por el cual pasen todas nuestras circunferencias. Entonces vamos a tener radios diferentes, casi todos, ¿verdad? Porque puede que exista centros de círculos que tengan el mismo radio, ¿verdad? Pero lo que se busca es pasar por un punto en común, que en este caso sería este punto de acá. Entonces, eh, establecemos nuestra grilla, definimos de esa manera los centros de los círculos y trazamos una circunferencia tal que el centro de la circunferencia sea pues cada uno de esos puntos de nuestra grilla y que nuestra circunferencia pase por dicho punto. Entonces vamos a tener distintos planos de falla en distintas condiciones, que es lo que buscamos. Entonces, la tercera forma, ¿verdad?, que vamos a estudiar sería círculos tangentes a una o varias líneas determinadas. En este caso, ellos determinan una línea tangente acá
que podría estar determinada, no sé, por algún tipo de superficie o tipo de suelo, un cambio de estrato podría ser, podemos determinar que sea tangente a cierto estrato del suelo, que podría ser con mejor capacidad y podría tener ese tipo de comportamiento. Entonces decimos, bueno, entonces definimos nuestra grilla, ¿verdad? Y a dicha grilla procuramos que nuestra circunferencia sea tangente a dicha línea. Entonces, y hacemos lo mismo para cada una de las iteraciones. Entonces así vamos a tener diferentes configuraciones, diferentes factores de seguridad y vamos a tener pues una tendencia hacia aquel lado. Por ejemplo, se encuentra el factor de seguridad menor. Entonces es posible que eh, encontremos cerca de uno de los bordes del factor de seguridad. Entonces podría existir factores de seguridad menores. Entonces podríamos también ampliar la grilla para asegurarnos que estemos calculando el menor factor de seguridad, o sea, el factor de seguridad debido a nuestro plano de falla más probable. Entonces, ¿en qué consiste el método de Dovelas? Consiste en dividir la masa de suelo que está en la parte superior de la superficie de falla en un número de rebanadas. ¿De qué va a depender el número de rebanadas? De la geometría del talud y de qué tan acertado se quiere el análisis. Porque alguno podría decir, bueno, vamos a hacer 2 rebanadas. Entonces tu análisis no será tan acertado porque entre más fino o más refinado es nuestra dovela, menor sea el ancho, entonces vamos a tener pues que nuestra asunción, ¿verdad? Porque tenemos que asumir ciertas cosas dentro del análisis, va a ser menor el efecto de eso que estamos asumiendo. Entonces se espera que entre mayor sea el número de dovelas, mejor será la aproximación del resultado. Entonces tenemos un método que es el que vamos a estudiar el día de hoy, que sería el método ordinario de Felenius, que es un análisis de dovelas. Entonces tenemos una representación de una dovela. Entonces acá tenemos eh, los bordes de la dovela, ¿verdad? El borde derecho y el borde izquierdo. Tenemos un ancho de nuestra dovela. Tenemos unas fuerzas que son normales, ¿verdad? Que estaría compuesto por la reacción debida al peso y nuestra presión de poro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, si tenemos un nivel freático, no tenemos presencia de agua en nuestro suelo, entonces vamos a tener una reacción debido a la reacción de esa fuerza, del peso, como tal de nuestra dovela. Entonces vamos a tener un radio de curvatura, un origen, una apertura, ¿verdad? Ya recordamos este ángulo de apertura que ya hemos hablado de él anteriormente, ¿verdad? Tenemos pues el comienzo de nuestro plano de falla y el final en la parte de arriba. O podemos creer que este sería el inicio y este es el final, pero al final vamos a tener dos puntos en los cuales pues, inicia y termina nuestro plano de falla. Entonces tenemos una altura, ¿verdad? De nuestra rebanada que va pues desde el punto medio de la distancia entre el borde izquierdo y el borde derecho de nuestro talud, la parte del terreno. Entonces tenemos que pues serían una de las configuraciones. Tenemos también unos empujes horizontales, unos verticales que aquí no están representados, pero sí actúan. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este x sub i, que sería pues la distancia desde el origen hasta
cada una de el centro de cada una de las rebanadas, el centro de gravedad. Entonces, para un radio R, el arco de un círculo AC, ¿verdad?, representa una superficie de falla de talud drenado, que era esta superficie de falla que tenemos aquí. Podemos decir que va desde un punto A hasta un punto C de lo que habíamos visto anteriormente. El suelo que se encuentra por encima de dicha superficie de falla se divide en dovelas verticales. Entonces, así como vemos acá arriba, que la división es vertical, no la podemos hacer horizontal, o bueno, si la hacemos horizontal, pues tendríamos que cambiar toda la configuración de los cálculos, ya no aplicaría esta metodología. Entonces, si vamos a utilizar este método, entonces tenemos que hacer las dovelas verticales. Entonces, la anchura de estas no necesita ser la misma, necesita tener el mismo ancho para cada una de las dovelas. Es más, podrías tener un ancho diferente para cada una y no pasaría nada siempre y cuando tengas en cuenta que al tener diferentes anchos en los cálculos debes utilizar dicho ancho. Y se recomienda para facilidad de los cálculos que no sean tan diferentes una de otra en muchos casos. Entonces ya eso es simplemente una sugerencia, pero si usted considera que es necesario hacerlos igual, entonces no hay ningún problema. Entonces analizamos las fuerzas que influyen en una porción o dovela, cuando le llaman porción, dovela o rebanada. Entonces tenemos la siguiente distribución de fuerzas, ¿verdad? Tendríamos, bien, viendo pues el análisis de cuerpo libre, tendrían en este caso unos empujes laterales, ¿verdad? E sub I y E sub I más 1, ¿verdad?, uno para la cara izquierda y uno para la cara derecha, unos puntos de aplicación, ¿verdad?, que no necesariamente coinciden, unos empujes verticales X sub I y X sub I más 1, ¿verdad?, que van en dirección opuesta, y un peso W sub I debido a pues, la masa de nuestro metrodovela. Tenemos también una fuerza resistente al esfuerzo cortante que va tangente pues, a la superficie. Tenemos una presión de poro y tenemos unas fuerzas normales, ¿verdad? Entonces, si todas estas fuerzas las llevamos pues como vectores, tenemos pues peso, la diferencia entre los empujes vertical, horizontal, izquierdo y derecho. Tenemos la diferencia entre los empujes izquierdo y derecho, horizontales, entonces los verticales. Tendríamos presión de poro, ¿verdad?, más el esfuerzo efectivo que actúa pues de manera normal a la superficie, y aquí teníamos pues la resistencia al cortante, al esfuerzo cortante en la superficie de falla de nuestra dovela. Entonces aquí pues se le aplica el factor de seguridad, o sea, se evidente el factor de seguridad para llevarlo a dicho equilibrio. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de lo que hace Braja en su libro, pues tendríamos también esta configuración. Entonces vamos a ver desde perspectivas y a la final obtendremos el mismo resultado. Entonces tenemos unos empujes horizontales, unos verticales, uno debido al peso de nuestra masa de suelo. Tenemos una resistencia cortante, tenemos una reacción, ¿verdad?, una fuerza de reacción que pues, se puede dividir entre lo que sería una fuerza tangente, que es la resistencia del cortante, y una normal a la superficie, que estaría compuesta por el esfuerzo efectivo más la presión de poro, que es exactamente lo que teníamos anteriormente. Y acá pues tenemos lo que sería la longitud de la dovela, ya no el ancho como tenemos acá, sino ahora la longitud, que va a depender del ancho y de un ángulo de inclinación de la base de nuestra dovela
respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué variables tenemos? ¿Verdad? Tenemos un ancho de la rebanada, tenemos la longitud de la base de la rebanada, tenemos el ángulo que forma la inclinación de la rebanada con la horizontal. Entonces vamos a ir señalando cada uno. Entonces tenemos ancho de la rebanada, que sería esta distancia horizontalmente entre la pared derecha y la pared izquierda de nuestra rebanada. Longitud de la base de la rebanada, que sería esta distancia desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Linealmente. El ángulo que forma la inclinación de la rebanada con la horizontal. Entonces esta inclinación, este ángulo, debido a esta inclinación con respecto a la horizontal, nos va a dar un ángulo alfa sub n que va a variar para cada dovela. Entonces vamos a tener diferentes ángulos. Pues tenemos h sub i, altura media de la rebanada. Entonces pues sería la altura desde simplemente es como si hiciéramos una ponderación entre la altura del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces se opta también por tomar pues de la altura desde la mitad de la distancia superior de la dovela hasta la mitad de la distancia de nuestra base, ¿verdad? Dividimos la dovela entre dos partes y asumimos que eso sería la altura media de la rebanada. Entonces tenemos brazo del peso de la rebanada con respecto al centro del círculo, que es lo que estábamos mencionando acá arriba, x sub i, que sería esta distancia. Entonces tenemos también el ángulo central del círculo de deslizamiento, que sería ese ángulo que nos habla de cuánto va a ser la apertura de entre donde llega el círculo de falla en la parte superior y en la parte inferior. Entonces estas serían pues variables geométricas. Tenemos también unas fuerzas que van a actuar en la estabilidad del talud. Tenemos el peso de la rebanada, W sub i, del cual ya habíamos hablado, que es este W sub n en este caso. Y en este caso pues lo tenemos aquí como W sub i. Tenemos U sub i, que serían las presiones intersticiales, o presiones de poro, o presión de agua en los poros, también algunos autores lo utilizan de esa manera. Entonces tenemos N' sub i, que sería el resultante de las tensiones efectivas normales en la base de la rebanada, pues serían los esfuerzos efectivos. Entonces tenemos R sub m, según este autor, que serían las tensiones tangenciales movilizadas en la base de la rebanada, que sería pues la resistencia a el esfuerzo cortante según el criterio de Moore-Coulomb. Entonces esta es desarrollada, porque ya vamos nosotros nuevamente pues el estado desarrollado para nuestro cálculo. Entonces donde C' y alfa' son tanto la cohesión como el referente interno pues en el plano de la base de la rebanada. Entonces estamos analizando esta sección de aquí, cómo se desarrollan los esfuerzos cortantes en la base de nuestra rebanada. Entonces tenemos también unos empujes tangenciales a las caras verticales, ¿verdad? Que son, pues serían esas tensiones verticales, que son estas mismas que aparecen acá, y tenemos unas tensiones normales a las caras u horizontales, debido a que pues, nuestra división de las rebanadas son verticales. Entonces a cada uno de los lados de la rebanada, pues, son estos empujes horizontales, que son estos mismos que mostramos acá. Entonces tenemos también A sub i, que sería el resultante de las cargas exteriores del talud situadas en la rebanada. Entonces depende pues de las consideraciones, porque podemos tener unas fuerzas externas, podemos tener tensores, podemos tener, no sé, algún tipo de estructura o fuerza externa que pueda estar tanto volcando como bueno, tratando de hacer fallar, así como tratar de hacer resistir
la falla de nuestro talud. Entonces no se coloca en el dibujo, pero existen fuerzas externas que podrían estar actuando, así como podrían no estar actuando en ninguna fuerza externa, simplemente hacer un análisis de estabilidad en condiciones naturales en las cuales no se encuentre ningún tipo de fuerza externa. Entonces tenemos también, habiendo visto pues las fuerzas, la variable geométrica, también tenemos un número de incógnitas. Dicho número de incógnitas son pues fuerzas que tendríamos una por cada rebanada, ¿verdad? Eh, n incógnitas por cada rebanada. Entonces por cada rebanada vamos a tener pues unos n' sub i. O sea, vamos a tener un n' por cada rebanada, entonces en total hay n rebanadas, vamos a tener n incógnitas. Entonces, donde aquí tenemos pues también en los puntos de aplicación de donde está n', entonces vamos a tener n incógnitas. La resistencia, por tanto, pues tenemos una fórmula para cada y una configuración diferente para cada uno de las zonas de falla. Vamos a tener longitudes diferentes, por lo tanto vamos a tener una por cada rebanada. Vamos a tener fuerzas tangenciales entre las rebanadas, lo que serían los empujes verticales n-1. ¿Por qué? Porque en las rebanadas externas solo actúa una, interior del talud. Entonces vamos a tener n-1 fuerzas tangenciales entre rebanadas. Entonces fuerzas normales entre rebanadas vamos a tener n-1, pues por las demás consideraciones anteriores, y aplicación de las fuerzas normales E sub i. Entonces está bien ligado a esto. Entonces tenemos n-1. Y por último, una ecuación de coeficiente de seguridad o factor de seguridad. Entonces se supone constante el factor de seguridad a lo largo de toda la superficie de deslizamiento. Entonces en total vamos a tener ¿cuántas ecuaciones? 6n-2 ecuaciones. Entonces en teoría necesitaríamos igual número de ecuaciones para solucionar nuestro sistema para dar resultado a estas incógnitas, valor a estas incógnitas. De otra manera estaría estáticamente determinado. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos equilibrio de fuerzas horizontales, ¿verdad? N ecuaciones, equilibrio de fuerzas verticales, N ecuaciones, y equilibrio de momento, N ecuaciones. Entonces tenemos hasta el momento 3N. Esto sería pues lo que normalmente vemos en estática, y el criterio de rotura, ¿verdad? Que sería pues el de Mohr-Coulomb, y n ecuaciones también por esto. Entonces tenemos 4n ecuaciones, 4 por n, y 6n-2 incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir ciertas condiciones o conseguir más ecuaciones. Entonces, ¿qué ideó Felenius? Él dijo, el método de Felenius hace unas suposiciones. Dice, las fuerzas normales las vamos a localizar en la mitad de la base de la dovela. Entonces, dijo, vamos a normalizar el lugar donde se va a encontrar las fuerzas normales. Entonces, se va a ignorar el efecto de los empujes tangenciales X, ¿verdad? Esfuerzos verticales en la interacción entre cada dovela se van a ignorar, y si se ignora también el efecto de los empujes laterales, y así también se ignora el de los empujes laterales. Entonces con eso eliminamos 3n incógnitas menos 2. Entonces, punto de aplicación n sub i, fuerzas tangenciales y fuerzas normales. Entonces, pues se tiene unas implicaciones, ¿verdad?, a la hora del cálculo, pero pues es lo que asumió Felenius. Entonces,
para la deducción del factor de seguridad, el cálculo del factor de seguridad para nuestra eh, plano de falla del talud, tener en cuenta que va a ser circular. Tenemos pues el balance de momento, que para el balance de momento, para cada uno de los momentos que serían en este momento volcantes, que sería debido a el peso de cada una de las dos velas multiplicado por esa distancia desde el centro de nuestra circunferencia hasta el centro de gravedad de cada vela, debe ser igual, porque hay un balance, a la resistencia al cortante, que va a ser en la base. Por lo tanto, si es en la base, ¿no? Si es que en la base y va tangencial, entonces la distancia para el momento sería igual al radio. Entonces, si reemplazamos pues los valores de W sub i y X sub i, W sub i, X sub i, resistencia, ¿verdad? Sería toda esta fórmula que tenemos aquí. Y llegamos a la primera suposición, el punto de aplicación de N'. Entonces N', como sabemos, es efectivo, por tanto le vamos a restar el efecto de la presión de agua en los poros. Esto multiplicado por el radio. Entonces, esta es la primera suposición. Para la suposición 2 y 3, entonces ignoramos esas fuerzas verticales y horizontales. Por lo tanto, lo que tenemos al final para N sub I menos NU menos U sub I por L sub I, entonces es lo siguiente, que el factor de seguridad para nuestro talud, ¿verdad? Sería pues esto arriba, ¿verdad? Es lo mismo, estamos multiplicando en lo que sería la sumatoria de, o sea, de 1 hasta n de esta parte, que sería la parte resistente, y esta sería la parte actuante. Entonces, una parte debida a la cohesión efectiva, ¿no? Cohesión efectiva multiplicada por L sub I, que será la longitud de la dovela en la base, más W sub I, que es el peso de la dovela, multiplicado por coseno del ángulo que se genera entre la horizontal y el ángulo que describe la base de nuestra dovela. Entonces, eso menos la acción de la presión de poros, ¿verdad? Que sería el valor de la presión de poros multiplicado por la longitud de dicha dovela. Entonces, luego de realizar esta operación, se multiplica por tangente de phi efectivo, que sería el ángulo de fricción del suelo. Entonces, esto para cada dovela se realiza por la sumatoria y se divide entre la sumatoria del peso de cada dovela multiplicado por seno de alfa sub i, que sería el ángulo entre la base, el ángulo que se forma entre la base de nuestra dovela y la horizontal. Como vemos, aquí tenemos la misma ecuación representada por el análisis realizado por Rajadas en su libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Entonces, esto sería pues la parte explicativa de el cálculo de factor de seguridad mediante dovelas mediante el análisis del método de Fellenius. Entonces, esta sería pues la parte teórica. Ahora pasaremos a explicar cómo llevamos esto a cabo, debido a que vamos a utilizar eh, eh, tanto AutoCAD como el Microsoft Excel para el cálculo de este factor de seguridad.